¿Qué tal, brownies y pegasistes? El gran contenido de MLP está por llegar y uno de ellos es el videojuego de My Little Pony Aventuras en Bahía Yeguamar, el próximo juego de la franquicia para consolas en más de 10 años, el cual saldrá este próximo 27 de mayo, y es por eso que en esta ocasión te diré todo lo que tienes que saber para así estar enterado de lo más posible sobre este juego y ver si te interesa comprarlo. Por lo que sin más, comencemos. Pero antes quisiera mencionar que ahora cuento con un canal de Twitch al cual les dejaré enlace en la descripción y en los comentarios, donde podrán verme jugar o sufrir diversos juegos de vez en cuando, incluyendo por supuesto el que hablaremos el día de hoy. Así que no duden en seguirme, se los agradecería mucho. Y empezamos con la historia de cómo fue revelado este juego, siendo la primera vez que tuvimos conocimiento de su existencia fue en la página de clasificación de videojuegos australiana, en donde se nos reveló el nombre del juego, el cual fue borrada poco tiempo después. Posteriormente, la publicadora Outright Games anunció formalmente la existencia de este juego en sus redes sociales el 8 de marzo, acompañado de su respectivo tráiler oficial, en donde se nos revelaría que este juego estaría disponible para todas las plataformas de actual y pasada generación, siendo estas PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series, Nintendo Switch y PC, e igualmente revelando su lanzamiento para el 27 de mayo. Esto lo convierte no solo en el primer juego de la G5, sino también en el primer juego para consolas de la franquicia desde los tiempos de la Nintendo 3DS, con el juego de My Little Pony Pinkie Pie Party. Una espera larga, y más si consideramos que nuestra querida cuarta generación no tuvo ningún juego de este tipo y se resignó únicamente a los juegos de celular. Pero no se puede todo en esta vida. El juego fue desarrollado por Medbot Studios, un estudio de origen español que podríamos considerar indie, pero con personas bastante calificadas que han trabajado en títulos grandes como Tomb Raider, Fallout 4 y Gris de Devolver Digital, cuyo juego más conocido es Medbit's War, un plataformero cooperativo que obtuvo una recepción favorable e incluso le valió el premio a Mejor Juego del Año en los premios PlayStation 2017, así que podríamos decir que el juego contó con buenas manos. Además de eso, el youtuber Brownie DJTD, conocido por sus modelos de animaciones 3D de My Little Pony, reveló que estuvo trabajando en el juego casi desde que se inició la producción, realizando modelaje y animación de los personajes, los cuales en su mayoría eran traspasos de modelos en malla que les proporcionó Hasbro y que eran incompatibles con el motor del juego, que es Unity. Este vendría a ser el segundo caso conocido de un Brownie que trabaja en un proyecto oficial de la franquicia, siendo precedido por la artista Imalub, quien fue diseñadora de personajes en la película de Nueva Generación. Sin embargo, no todo es alentador dentro de este desarrollo, ya que el propio DJ mencionó que este juego se desarrolló en tan solo 11 meses, lo que es muy poco tiempo para el desarrollo de cualquier juego, incluso uno como este. Esto debido a que Hasbro dio una fecha de entrega inamovible, y además, si se preguntaban por qué el juego tiene gráficos de una calidad un tanto inferior, pues resulta que el equipo de desarrollo se basó principalmente en el hardware de la Nintendo Switch para realizar este juego, que como algunos sabrán es el hardware más inferior de todas las plataformas. Esta decisión, aunque extraña, mercadológicamente tiene sentido, al menos para Outright Games, pues ellos pronostican que será esta plataforma donde se venderá más basados en sus ventas pasadas, cosa que no es difícil de creer si consideramos que el Switch es la consola más vendida en la actualidad y que es popular en el mercado infantil. Sin embargo, Outright Games ha prometido que eventualmente lanzará una versión mejorada para las consolas de actual generación en algún punto de este año. Y para quienes no sepan qué es Outright Games, básicamente son los distribuidores de este juego, así como de todos los juegos licenciados de marcas infantiles, que lamentablemente se caracterizan por tener una calidad un tanto baja, excepto el GOTY de My Friend Peppa Pig, aunque curiosamente ellos solo van a distribuir el juego en regiones americanas, ya que en regiones europeas el juego será distribuido por Bandai Namco, el conocido distribuidor de juegos de anime, porque sí, banda, My Little Pony técnicamente es un anime, y que no les digan lo contrario. La premisa del juego es bastante simple, pues se trata de Sunny y sus amigos celebrando el día de Bahía Yeguamar, mientras esta investiga quién está intentando sabotearlo, aunque curiosamente esta técnicamente es la misma premisa que el especial Deja tu marca,
con el detalle de que en este se sabe que los terrestres son quienes quieren sabotear el festival y se hace un alto énfasis en la magia y cómo esta desaparece, por lo que la canonicidad de este juego está realmente en duda, aunque curiosamente DJ TD mencionó que el equipo de desarrollo tuvo acceso temprano a la mayoría de la película meses antes de su estreno y a cierto contenido de la serie y el especial, pero esto realmente no asegura que la historia del juego vaya a entrar en el canon principal. Pues de hecho, una de las principales diferencias es la presencia de Sprout, el cual está libre y mantenido su cargo de oficial, algo que si nos basamos en lo visto en la serie de Cuenta tu historia, sería incorrecto, pues ahí se revela que Sprout actualmente es un fugitivo, y dado que no parece haber rastro de él en el especial Deja tu marca, lo más seguro es que sea cierto. Además de eso, tenemos otros factores como que en el especial tendremos como trama principal el uso de la magia que le dan a los ponis y cómo este pueda ir fallando, cosa que parece que no tocará en el juego, aunque no hay que descartarlo. Eso sin mencionar que en el especial Zip tendrá un gran protagonismo, algo que no parece ser el caso aquí, puesto que controlaremos principalmente a Sunny. Por lo que lo más seguro es que Aventuras en Bahía Yogamar sea una especie de adaptación libre de Deja tu marca, en donde se tome la premisa principal de la historia y la adapte para el estilo de juego que se ofrecerá aquí. Seguimos con la mención del aspecto más importante, que es el gameplay, pues después de todo uno juega juegos por el tipo de experiencia que este le proporcionará. Como ya mencioné, Aventuras en Bahía Yogamar es un plataformero en 3D muy similar a cosas como Banjo-Kazooie o Spyro the Dragon, en donde su principal característica es recolectar tantas cosas como se pueda, siendo en este caso estrellas o piñatas, además de que la mayoría de las actividades serán los típicos encargos de ve y tráeme esto o junta determinada cantidad de X cosa. Sé que para muchos no es el estilo de juego más entretenido del mundo, pero tiene su encanto. Aparte de esto, el juego contará con un sistema de personalización para Sunny en donde podrás vestirla con múltiples accesorios los cuales puedes canjear por las estrellas que recolectes. Así es, nada de microtransacciones, incluso en cierto punto del juego podrás acceder a sus característicos patines, los cuales te facilitarán el movimiento por toda Bahía Yogamar. Pero sin duda lo más atractivo van a ser los minijuegos que llegaremos a probar a lo largo de la campaña e incluso seleccionar libremente, siendo estos el del pastoreo de Hish, donde hay que reunir la mayor cantidad de conejos antes de que se acabe el tiempo, el desfile de baile de Pip, que es el clásico juego de baile donde hay que presionar ciertos botones en un momento específico, la academia de vuelo de Zip, que también es el clásico juego de atravesar aros y esquivar objetos mientras vuelas, y la persecución de patines de Sprout, donde debes patinar sobre una pista de obstáculos. Todos estos juegos se pueden jugar de manera individual o cooperativa de hasta 2 jugadores, en donde puedes seleccionar a Sunny, Hitch, Zip, Pip, Easy y hasta Sprout. Aunque curiosamente solo se puede jugar en modo local y no existe función en línea. Sin duda es bastante raro que en estos tiempos donde los juegos más populares son en línea, uno priorice el modo local, pero se aprecia. Y para finalizar tenemos que hacer mención de los datos técnicos porque al fin y al cabo son importantes, y reiteramos que el juego saldrá el 27 de mayo para todas las plataformas con la promesa de que eventualmente saldrá una versión mejorada para las consolas de actual generación. Si son jugadores de PC, este juego estará disponible en Steam y requerirá como mínimo 8 GB de RAM, un procesador AMD Ryzen 3 1200 y gráficos AMD Radeon RX 550, ya sabrá cada quien si cumplen con ello. En cuestión de accesibilidad, el juego contará con interfaz en varios idiomas incluyendo el español latino e ibérico, pero tristemente no contará con doblaje latino, por lo que tendremos que conformarlo con oírlo en inglés con subtítulos o en castellano. Y finalmente les informo que el tamaño del juego rondará entre los 2 a 4 GB, una cantidad bastante baja para estándares actuales, y su costo será alrededor de $40 o 700 pesos en el caso de la Xbox, que son casi 500 o 600 pesos menos de lo que cuesta un juego AAA, así que no es tan mala oferta. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades del tráiler del especial Deja tu marca, o qué personajes de la G4 podríamos ver en la G5, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal, y bueno, ya conocen el resto. Por lo que nos veremos muy pronto.